Buenos días. Proceso de elección del Tribunal Supremo Electoral. Retos del organismo colegiado. De esto vamos a hablar en República. ¿Qué tal? Muy buenos días. Qué gusto que nos acompañe en una nueva edición de República. Les saluda Carlos Monterroso. Es un agrado que esté con nosotros por la mañana, miércoles 31 de julio del año 2019. Me tomo 30 segundos nada más para mencionar y saludar a todas las personas que ejercen el periodismo en El Salvador, hombres y mujeres profesionales que trabajan en función de la rigurosidad y darle a usted los diferentes elementos de juicio de los principales acontecimientos que se dan en nuestro país y los retos que se asumen en este contexto y en esta coyuntura. Un cordial saludo y específicamente a los compañeros y compañeras de Teleprensa, quienes tienen una gran tarea, una gran faena de brindarle a usted la información importante en todas sus emisiones para que usted esté informado y actualizado de los principales sucesos de la realidad de nuestro país. Un cordial saludo para todo el gremio periodístico en este su día. Muy bien, ¿cuál va a ser el tema que vamos a desarrollar en la primera parte del programa? Vamos a hablar de la elección del Tribunal Supremo Electoral. Ayer ya se ha hecho efectivo tanto la elección como la juramentación del nuevo organismo colegiado que va a ejercer sus funciones en los próximos 5 años. Y es un gusto para mí recibir a Julio Olivo, magistrado del Tribunal Supremo Electoral. Buenos días, magistrado. Bienvenido a República. Qué gusto tenerle nuevamente. Bien, buenos días. En primer lugar, quiero saludar a todos los periodistas del país y sobre todo aquellos que ejercen de manera muy profesional ese digno oficio. Y bueno, aquí dispuesto a contestar cada una de sus interrogantes. Gracias por tomar la invitación y tenemos muchos aspectos que desarrollar y en los tres segmentos de esta primera parte de la entrevista de República. Inicio con esto, magistrado Olivo. ¿Por qué Julio Olivo decidió aspirar a un nuevo periodo como magistrado en el Tribunal Supremo Electoral? Bueno, esa pregunta precisamente les dije a la comisión que me estaba entrevistando en la Asamblea Legislativa, que era una de las preguntas más difíciles, porque nunca me había reelecto en un cargo. En todos los espacios que tuve, que casi pasé por todas las, desde instructor 1 en la Universidad de El Salvador, en un escalafón que existe o existía en la Universidad de El Salvador, hasta llegar a profesor universitario 3, luego ser jefe de Ciencias Políticas, de la Escuela de Ciencias Políticas, del Departamento de Ciencias Políticas, luego ser director de escuela y luego pasar a la decanatura. En esta ocasión, desde el 2014, me desempeño como magistrado titular. En este caso, hasta el día de ahora, funjo como presidente del Tribunal Supremo Electoral en atención a las disposiciones de la Constitución, del artículo 208 de la Constitución, en donde cada partido político, dependiendo del número de votos que haya obtenido, así obtiene ya sea la magistratura de la presidencia o una segunda postulación o una tercera postulación. Quizás ya concretamente refiriéndome a su pregunta, básicamente lo resumo en dos cosas. Uno es que siempre he sido un luchador por los temas de democracia, los temas de derechos humanos, desde mi vida universitaria, y los temas también de la justicia. En este caso, he entrado ya en una dimensión de la lucha por la consolidación de la democracia en este país y la justicia electoral. Así es de que la experiencia electoral también adquirida me llamó un poco la atención de que todavía hay algunos proyectos que desarrollar en el Tribunal Supremo Electoral antes de regresar a mi vida académica, ¿verdad? Un saludo también a la Universidad de El Salvador y a los estudiantes también universitarios que el día de ayer, recuerda, estaba conmemorando 30 de julio, la masacre del 30 de julio de 1975. Bien, entonces un poco ya nos ha mencionado Julio Olivo, continúa por una etapa de seguir profundizando y ampliando el trabajo en el Tribunal Supremo Electoral debido a la especialización y los retos que esto requiere. Ya lo vamos a abordar en los siguientes segmentos, pero le consulto porque también usted ha sido propuesto nuevamente por el FMLN en su terna para magistrado. Es más, diputados como Chafik Handel, aquí estuvo con nosotros la semana pasada, ha mencionado que usted era la principal apuesta de dicho grupo parlamentario. Le consulto, ¿cuáles han sido los términos o acuerdos definidos entre usted y el FMLN para que le postulen nuevamente como magistrado del tribunal?
Pues en realidad no existen acuerdos. Desde que yo venía de la Universidad de El Salvador, básicamente el único acuerdo que podría existir es el acuerdo de luchar por la consolidación de la democracia en este país y la justicia electoral. Y como le digo, cada una de las decisiones que uno toma como juez electoral o en la parte organizativa de las elecciones, ningún partido político, así le puedo decir con toda franqueza, hasta este momento le hace a usted una llamada de decirle, mire, altere los resultados electorales, como se cree en el calor popular. Primero porque sería un absurdo, porque digamos el nivel de modernización que tienen los procesos electorales, el nivel de modernización del registro electoral, los niveles de transparencia también a los que usted está sujeto y de rendición de cuentas y acceso a la información pública, no se lo permitirían. O sea que cualquier digamos, intento, si usted quiere, de fraude, que lo pueda realizar un magistrado, sería prácticamente imposible. O sea, solo es prácticamente una leyenda, si quiere, urbana, que existe en El Salvador, o alguien que lo quiera utilizar para que le dé réditos electorales. Y usted los va a ver por ahí siempre, los fantasmas del fraude, ¿verdad? Pero nunca se los logran demostrar, pero le sirve para obtener réditos electorales. Y ahí los voy a ver siempre. Le hacía esta consulta por eso, magistrado, que en alguna medida habrá existido alguna plática para que le postularan y sondear su interés para continuar como magistrado del Tribunal Supremo Electoral. Es más, dado que el FMLN le postuló, así habrá ocurrido con las personas que le postularon tanto el partido Gana como los postularon el partido Arena. Entonces, no habrá existido términos o razones por las cuales digan, sí, continúo, pero hay ciertas razones. El FMLN habrá dicho, bueno, pero ¿qué temas hay en común? No se dio una plática de este tipo. No, más bien lo que se da desde el inicio es que, digamos, entiendo que cada partido político valora el currículum vitae de cada quien. Y bueno, si usted se fija, tengo un abundante currículum, yo me dediqué bastante a estudiar y a trabajar, y bueno, creo que soy sin aras de ser narcisista, ¿verdad? Cada vez que alguien quiere hacer comparaciones o de repente dicen, este profesional, si se ha fijado en las redes sociales, se dice cada estupidez, va a disculpar. Yo creo que ofenden la inteligencia humana. De repente dicen, por ejemplo, un empleado del Tribunal Supremo Electoral es 1.000.000 de veces mejor que Julio Olivo. Y de repente usted comienza a contrastar los currículums y cualquiera que tenga 5 dedos de frente se va a dar cuenta, bueno, este tipo tiene 2 maestrías. ¿Me explico? Está promoviendo incluso hasta la Escuela de Capacitación y Formación Electoral. Coordiné el doctorado en la Universidad de El Salvador. Tengo incluso sobresaliente cum laude en mi doctorado y en mi maestría. Entonces, de repente, como le digo, es bien difícil entrar a contrastes. Entonces, entiendo que el FMLN, con el derecho que tenía a proponer un magistrado presidente en la elección 2014, me busca, ¿verdad?, en la Universidad de El Salvador. A lo mejor se adhieran a algún tipo de opinión que yo haya, digamos, brindado, o algún análisis, o algún libro publicado también, de repente que usted le hace un prólogo a más de algún libro o publica algo. Entonces entiendo que todos esos son méritos. En realidad no existen, esas son leyendas urbanas, como algún tipo de acuerdo preestablecido, sino que yo creo que la gente ve y valora el papel que usted desempeña. Y yo creo que hasta el día de ahora se me va a juzgar también en la historia por una serie de actuaciones que yo he tenido, pero creo que no se me puede juzgar porque yo haya estado al margen de la ley o al margen de la Constitución, y es lo que un funcionario debe de hacer. Quiero aprovechar para pedir a la producción, nos puede poner en pantalla unas declaraciones que nos brindó ayer, que estuvo en este set con nosotros Fernando Argüello Telles, que ejerció como magistrado del Tribunal Supremo Electoral, donde él menciona que en este ejercicio de este cargo hay presiones. Entonces, ¿cuál es su valoración sobre este punto? Escuchemos. Mire, presiones se reciben de todos lados, es decir, presiones pueden haber y pues qué bien que están interesados en que se resuelva. Sin embargo, la única presión que corresponde a un funcionario público es la que establecen las leyes y la Constitución, y a eso es lo que tú te tienes que atener. Más allá de las presiones, seguramente hay gente que no quedó contenta. Lo viví personalmente luego de las elecciones de 2014, ¿verdad? Viví con gente que llamaba traidor, que llamaba lo que fuese, ¿no? Sin embargo, yo tengo la tranquilidad que las actuaciones fueron conforme a la ley, y eso me da el suficientemente peso para venir y estar acá contigo y decir, pues, hasta luego, y nos vamos satisfechos de lo que es el cargo que se me dio.
Tomando entonces estas declaraciones del ex magistrado Fernando Argüello Telles, le consulto, magistrado Olivo, ¿cómo se garantiza, particularmente en su caso, que pongo como ejemplo el FMLN, a pesar que le propuso, no pretenda influir ni presionarle a usted en sus decisiones como magistrado del Tribunal Supremo Electoral? Sí, bueno, es que yo lo que entiendo es, y eso sucede con todo juez, fíjese que tuvimos la oportunidad, y a mí me llamó mucho la atención, de conocer el sistema electoral, por ejemplo, alemán, ¿ya? En donde nos invitó la organización Konrad Adenauer, invitó a los presidentes de los tribunales electorales de Centroamérica para tener precisamente esa discusión de la justicia electoral en Centroamérica. Y platicando, por ejemplo, de hecho, el Tribunal Electoral Alemán, del que decía la anterior sala, ¿se acuerda? La extinta sala de lo constitucional, que bebía de su jurisprudencia, de repente, de alguna manera se divertían con las sentencias de la Sala de lo Constitucional de El Salvador, porque hablando directamente en una mesa así con los magistrados en privado, les hablábamos de los criterios de vinculación política formal y material que había establecido la Sala de lo Constitucional. Y de repente el magistrado principal, pues verdad, con el que nos reunimos del Tribunal Constitucional alemán, nos decía, a raíz de la sentencia, yo vengo de ser funcionario de un partido político y soy magistrado del Tribunal Constitucional alemán, algo así. ¿Y qué? En la traducción que estábamos haciendo del alemán al inglés y luego al español. ¿Qué significa eso? El tribunal alemán, que incluso le acaba de dar al traste al voto electrónico que se pretendía aplicar en Alemania, dijo no es constitucional. Por ahora no me han logrado demostrar que esa máquina no distorsiona la voluntad del elector, ¿verdad? Y es decir, después de hacer un touch en la máquina, ¿verdad?, para votar, porque es una opción que se planteaba en El Salvador, no me puede demostrar usted que lo mismo que yo cliqué, ¿verdad?, o toque en la pantalla, es el resultado que va a salir. Y ya se ha demostrado en otros países la confianza en esa parte electrónica. Entonces, lo que le quiero decir es que a usted lo pueden elegir magistrado o funcionario, ¿verdad?, de cualquier institución del Estado, magistrado de la Corte, ¿verdad?, o de otra institución, de una cámara, etcétera, etcétera, juez de un tribunal, ¿verdad?, inferior. Usted como profesional lo que tiene que garantizar es su independencia y su imparcialidad. Y como dice el magistrado Argüello Telles, ¿verdad?, a lo mejor él recibió más presiones que yo, ¿verdad? Usted está sometido a diferentes presiones, pero la sabiduría suya estará en cómo tratar de canalizarlas. Es decir, los medios de comunicación presionan, la sociedad civil presiona, y sobre todo la organizada. Los partidos políticos presionan, son los que más presionan. Su mujer lo presiona también, de repente, para no venir a programas como este, dar sola a la familia. Entonces, usted recibe presiones de todos lados, ¿verdad? Hasta si usted profesa una religión, puede recibir también presiones de tipo moral y religiosa. Pero usted como juez electoral, en el momento que usted va a ejercer, eso nos quería decir el juez alemán, y usted puede platicar con cualquier juez de un tribunal, y al momento que usted ejerce su jurisdicción, ahí demuestra su imparcialidad. Ese es un momento, si quiere, de silencio, un momento con usted mismo, y tiene que saber que su único pacto es con la justicia, ¿ya? Tratar de promover la justicia. Y yo creo que esa imparcialidad se tiene que demostrar, ¿verdad?, no ingenuamente creyendo, como la sala anterior, que usted debe ser pulcro y puro antes, como un requisito ex ante de llegar al cargo. Porque ¿qué pasa si el día siguiente hábil, por más que lo hayan probado su pureza, ¿ya?, el día siguiente hábil usted puede pactar con un poder fáctico del país, y no necesariamente con un partido político, sino que pactar con un poder, por ejemplo, de la banca nacional, que hay intereses, por ejemplo, metidos dentro del Tribunal Supremo Electoral, puede pactar con otro grupo, ¿verdad?, etcétera, etcétera. Entonces, usted debe demostrar su imparcialidad en su vida profesional, y yo quiero que me juzguen por eso, por una resolución en donde yo no pueda justificar, apegado a la ley y a la Constitución, mi accionar. Tengo que hacer una pausa. Al regresar ampliemos estos elementos y también cuál es la agenda de trabajo que asume el nuevo organismo colegiado. Regresamos.
Gracias por continuar junto a nosotros. En República nos acompaña esta mañana Julio Olivo, magistrado del Tribunal Supremo Electoral, y hemos estado hablando un poco del proceso de elección y también los retos que significan para el nuevo organismo colegiado. Uno de los aspectos que es relevante aquí también, porque ha generado discusión y controversias, el proceso mismo de elección. Hay organizaciones que han emitido su posicionamiento de la sociedad civil que mencionan que en la Asamblea Legislativa todavía no se afinaron los criterios para la elección y que se definieran con mayor claridad. ¿Cuál es su reacción sobre esto cuando se pone en discusión este proceso como tal del legislador para la configuración del organismo colegiado, y que ayer pues fue la votación nominal y luego la juramentación correspondiente? Bueno, la verdad es que el tribunal se enfrentará con varios retos. Yo lo decía el día de ayer, y qué bien que escogieron un organismo colegiado, no porque me hayan reelecto a mí, que tiene una buena dosis ya de experiencia, aunque es en un mínimo porcentaje. En otras latitudes del mundo, los tribunales electorales o las cortes electorales o las comisiones electorales, como usted quiera llamarle, se renuevan por terceras partes o se renueva un 50% de ellos. Tenemos la experiencia más cercana de Panamá, que es un tribunal con funciones concentradas, no tiene separada la función jurisdiccional y la administrativa, y ha funcionado muy bien en una serie de innovaciones que hace, hasta del voto por internet, que es diferente al voto por el electrónico. Entonces, quizás decir de que eso a mí me satisface. Agradezco a los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa que nos dieron el voto, porque a pesar de ser propuesto, como dice la Constitución, por un partido político en ternas, ¿verdad?, correspondientes, al final resultan votando o añadiéndose otros partidos políticos, ¿verdad? Así es de que ese es un espíritu que, si usted quiere, consolida también nuestra democracia, y muy a pesar de que también no se exigía por la Constitución ni por el constituyente, ¿verdad?, ni por el constituyente del 83, ni por las reformas de los acuerdos de paz, sí, ningún tipo de procedimiento como el que se innovó, ¿verdad?, de las entrevistas. Me explico, entiendo que atendiendo algún llamado de alguna sociedad civil organizada, que ahí hay mucha tela que cortar también. Yo estoy dispuesto a organizarle las elecciones también a esta sociedad civil para ver la legitimidad que tiene. Sería bueno que usted un día tuviera un debate sobre eso, cómo se organizan las elecciones para elegir precisamente a estos representantes de la sociedad civil, o los que dicen representar a la sociedad civil. Por eso de repente ellos no tienen como muy buena consideración hacia mí, pero sería interesante. Así es de que quizás señalarle que en cuanto a los retos que tiene el Tribunal Supremo Electoral, no es ese un reto organizarle las elecciones a la sociedad civil, sí, no, para que voten, pero sino que hay cuestiones delicadas. Hay un aspecto, ya vamos a hablar del tema de los retos, porque me gustaría dedicar el último segmento de esta primera parte justo para que hablemos de esto, y también una parte en unos instantes. Solo aprovecho porque nos ha llegado una pregunta de Oscar Campos, si quiere tener su opinión sobre un tema en concreto. Sí. Bueno, nos aparece en pantalla ya el tuit. ¿Qué opina el doctor Olivo de los señalamientos de posibles delitos, sanciones de derechos humanos, inexperiencia en la materia y el nulo conocimiento de lo electoral que tienen los otros magistrados electos? Le consulta Oscar Campos. Fíjese que yo quizás, sobre ese tema surgieron preguntas dentro de la misma comisión que nos entrevistaba, la parte esta de la comisión política, y como que hay dos posiciones allí. Yo le decía, sería bueno que reelijan a los magistrados y que se pudiera instituir como norma, sí, una propuesta de reforma en ese sentido, que ante la complejidad de nuestro sistema electoral, usted no puede destituir a todos los magistrados o dejar que terminen su periodo, por ejemplo, el 31 de julio, que así está planteado por ley, y prácticamente se renueva el tribunal totalmente, porque ante la situación de la complejidad de nuestro sistema electoral, que es reconocido en el mundo como uno de los más complejos, si no es el más complejo el de El Salvador, pero es uno de los más complejos del mundo, por el voto cruzado, el voto preferente y el voto entero, es conveniente que este tribunal se renueve por terceras partes, o al menos que se dejen algunos magistrados. Por eso digo, qué bien que se hayan dejado algunos magistrados para canalizar esa experiencia. De allí que hayan nuevos magistrados, o la misma presidenta, que no tenga, digamos, una experiencia plena, aunque, digamos, ha participado como fiscal electoral. Ayer que conversábamos, ella decía que dentro de sus méritos estaba eso, haber participado en el equipo de la Fiscalía, y además la experiencia como fiscal, que creo que es aleccionadora,
o la experiencia que puedan tener otros que vienen de la Asamblea Legislativa, que conocen del proceso de formación de ley y de toda la legalidad. Yo creo que esa combinación de la experiencia de ellos con la experiencia que ya tenemos nosotros puede ser una buena combinación que dé resultados, tanto el conocimiento de la legalidad, el conocimiento de la parte contenciosa administrativa, la parte constitucional y la legislación electoral, nos dará buenos elementos para poder garantizar la gobernanza y la gobernabilidad al interior del tribunal. Yo no me quisiera referir a más sobre eso. Solo un aspecto muy puntual que le consulto, magistrado Olivo. ¿Usted esperaba encontrarse también a Miguel Ángel Cardosa en la nueva composición, digamos, por esta combinación de experiencia con nuevos magistrados, digamos, por el trabajo hecho, porque el magistrado Argüello Telles, él mencionó que no iba a continuar en esto? ¿Usted esperaba encontrárselo al magistrado Miguel Ángel Cardosa? Bueno, yo me esperaba, lo ideal hubiese sido que un 50% por lo menos de los ex compañeros y compañeras estuvieran. Con el magistrado Cardosa pues tuvimos, digamos, bastantes coincidencias en los puntos administrativos. Le quiero decir que apoyó mucho, igual que el magistrado Argüello Telles, el tema de la formación de la escuela de capacitación, valga la redundancia, y formación electoral, que viniendo de la academia a mí me tocó impulsar. De igual manera apoyaron el tema del proyecto coreano, porque necesitábamos como tecnología para poder resolver los problemas de este complejo sistema de votación impuesto por Sala de lo Constitucional. Hay una nueva configuración de la Sala de lo Constitucional, magistrado Olivo, y es conocido un poco lo que significó la anterior configuración y su vínculo y su relación con el Tribunal Supremo Electoral y particularmente sus posicionamientos que también ha hecho mención al respecto. Pero por su nueva composición, ¿usted considera que habrá igual protagonismo en materia electoral de esta configuración de la Sala de lo Constitucional o no necesariamente? Yo no creo, y si quiere le pediría a Dios que no vuelvan a cometer los errores que cometió la anterior Sala de lo Constitucional, ¿verdad? Yo creo que la sociedad salvadoreña y la democracia de nuestro país no se merece una serie de sentencias muy cuestionadas que cometió la Sala, que de hecho a nivel mundial, ¿verdad?, son estudiadas estas sentencias y no se les encuentra, digamos, una explicación. La peor de las sentencias quizás, yo estoy escribiendo el libro de los errores, ¿verdad?, y hay mucho material ahí, si quiere de dónde sacar. Usted no encuentra ninguna explicación y como yo le reto a debate, a abogados, a juristas, pues, que me expliquen, y ellos en privado, en público, aquí hay un gran problema en este país, que en privado algunos le dicen una cosa a usted y en público no pueden criticar a la Sala. No sé si hay una especie de cobardía constitucional o cobardía jurisdiccional, de hecho al mismo interior del organismo colegiado. Hoy, digamos, muchos magistrados comparten las tesis que yo planteaba, pero en aquel momento histórico concreto, no muchos se atrevieron a criticar y a aplicar las sentencias de la Sala. Y en este nuevo contexto, magistrado Olivo, ¿cómo ve esa nueva composición de la Sala? Porque eventualmente opera en función de las demandas, evidentemente. Sí. Es más, ya hay una demanda sobre el tema del proceso de elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, pero también le permite a usted ver un poco con su comportamiento de la nueva configuración por dónde las líneas de acción podrían ser en materia electoral, aunque todavía no ha entrado sobre eso. Yo creo que incluso, fíjese que es interesante porque en materia del contencioso administrativo, con la nueva ley, incluso algunos jueces, ¿verdad?, ya intentaron meterse en la competencia electoral, pero esa es una materia privativa del Tribunal Supremo Electoral. Entonces, tanto a los jueces de lo contencioso habría que pedirles una autocontención en esta materia, ¿verdad?, que es privativa de la autoridad máxima en materia electoral, si no cualquiera puede conocer de esta materia electoral, y yo creo que no es así, ya lo demostró la anterior Sala, ¿verdad?, el desconocimiento de algunos aspectos muy particulares, de principios, por ejemplo, como el de determinancia en materia electoral. Se recuerda que admitieron la demanda sin ninguna prueba que interpuso, por ejemplo, el diputado Douglas Avilés, planteando que le habían violentado el ejercicio del sufragio pasivo, una supuesta violentación a ese ejercicio del sufragio pasivo. Con la sola vista de la demanda, la Sala cometió una serie digamos, admite la demanda y emite medidas cautelares que prácticamente pusieron en jaque al Tribunal Supremo Electoral. Imagínense una medida de recontar todos los votos del departamento de San Salvador sin saber ni cuántas JRB se habían instalado. Y eran más de 2.700 JRB. Y nosotros le preguntamos, ¿están seguros que van a recontar esos votos?
y dice, bueno, sí, nos referimos a los 2.700. Y luego todavía usted insiste preguntándole, ¿y vamos a recontar los votos impugnados y los nulos? Sí, dice la sala también. Y eso ya habían recontado. O sea que hicimos un recuento del recuento ya de los votos impugnados. O sea, una serie de cosas. Y luego termina diciendo, cuando le planteamos de que no se estaba violentando ese ejercicio al sufragio pasivo, porque en ningún momento, con las actas que señalaba, ni con el recuento de votos, se había vulnerado el sufragio pasivo al diputado Douglas Avilés, sino que esa diputación ya le correspondía, como ya lo había dicho el Tribunal Supremo Electoral, al diputado Vargas, por ejemplo. Entonces, ¿dónde quedó la supuesta violación al sufragio pasivo? No había esa supuesta violación. Con el 25% del recuento se demostró. Y dejamos al país sin la 8ª legislatura después de los acuerdos de paz. O sea, ¿qué es eso? Tengo que hacer la pausa, magistrado. Al regresar abordemos ya las proyecciones que tiene el organismo colegiado, presupuesto, voto en el exterior y también las elecciones 2021. Regresamos. Último bloque, esta primera parte de República. Hablamos con Julio Olivo, magistrado del Tribunal Supremo Electoral, de cuáles son los retos que enfrenta el organismo colegiado en sus próximos 5 años en el ejercicio. Y uno de los aspectos que le quiero consultar es el tema del financiamiento. ¿Cómo se puede mantener un financiamiento sostenido, pero también importante para el trabajo del Tribunal Supremo Electoral? Y le consulto, magistrado, ¿cómo se gestiona en tiempo y eficacia los recursos suficientes para la organización de las elecciones del 2021? Porque eso requiere también acuerdos y entablar diálogo con el Ministerio de Hacienda y luego la aprobación en la Asamblea Legislativa. Sí, importante pregunta, porque parte de la autonomía del Tribunal Supremo Electoral y lo que convierte al tribunal en autoridad máxima en materia electoral es esa autonomía administrativa, financiera y jurisdiccional, que hasta este momento hemos tenido a lo mejor las otras dos, ¿verdad? Pero la autonomía financiera sí ha sido un poco complicada, porque lo que establece el Código Electoral es que el Tribunal Supremo Electoral presenta su propuesta de presupuesto, que se elabora no menos de 15 unidades, por ejemplo, y tiene no menos en esta ocasión tuvo 16 programas. El presupuesto que contiene el Plan General de Elecciones también, de donde se desprende el presupuesto que presentamos de necesidades de cada una de las unidades y cada uno de los programas que conforman el Plan General de Elecciones. Pero lo que ha sucedido es que nosotros lo presentamos al Ministerio de Hacienda, porque sucede de que en la ley se establece que debe ser en consulta con el Ministerio de Hacienda. Entonces nosotros estamos proponiendo una reforma en donde se respete precisamente los montos que presenta el Tribunal Supremo Electoral, porque de alguna manera van respaldados por esas necesidades del Plan General de Elecciones. Hasta este momento, para que tenga una idea, nosotros, hemos aceptado, digámoslo así, un poco a regañadientes, la reducción de más de 30 millones desde el 2015, 2018 y 2019. Más de 30 millones de reducción en los presupuestos que hemos presentado. El último presupuesto para las elecciones presidenciales también se redujo. Generalmente han dado la reducción por 10 millones de dólares. Si nosotros pedimos 37 millones, por ejemplo, nos dan 27 millones, de acuerdo a un análisis que hacen los técnicos del Ministerio de Hacienda. Entonces, eso como que ha ocasionado un poco de problemas, porque las reducciones a veces no son de alguna manera en coordinación con nuestros técnicos, ¿ya? Entonces, los técnicos de la Asamblea no pueden saber más que los del Tribunal Supremo Electoral y las necesidades que se planteen. Así es de que estamos incluso pidiendo también, ojalá que la relación con Hacienda pueda, todavía ir mejorando, porque sí se ha mejorado bastante la relación. En el sentido, la reforma es en el sentido que los presupuestos puedan ser inyectados con mucho tiempo de antelación. Estamos planteando si es posible un año, por ejemplo, antes que nos den un crédito presupuestario, porque los presupuestos no concuerdan con las actividades de nuestro calendario electoral. Y ese sí es un gran problema. Por eso de repente somos criticados
porque no promovemos una campaña publicitaria, por ejemplo, para que voten los jóvenes o para que obtengan su DUI, se enrolen, le llaman los jóvenes. Nos critican, pero no tenemos presupuesto en el momento del plazo para enrolar a los jóvenes. No tenemos presupuesto para la consulta ciudadana, para depurar el padrón electoral, ¿va? O sea, y tenemos el presupuesto 3 meses después de que debemos de hacer la consulta ciudadana. Entonces, el voto desde el exterior, el presupuesto lo obtuvimos 2 meses después de todas las actividades, casi por el cierre, ¿va?, del periodo para el empadronamiento de la gente en el exterior. ¿Cómo ve esa relación entonces con el nuevo gobierno, magistrado Olivo, respecto al tema presupuestario específicamente? Porque van a requerir montos, sobre todo, ayer lo platicábamos con el magistrado Argüello Telles, ex magistrado, que el voto en el exterior resulta caro, es oneroso. Entonces significa tener un presupuesto acorde a las circunstancias y a la demanda. ¿Cómo ve la relación con el nuevo gobierno en particular para que facilite, les permite y puedan construir un presupuesto que responda a esas necesidades? Bueno, menos mal la nueva relación, yo creo que no tengo muy buena relación con el nuevo gobierno y omito opiniones y adjetivos, ¿verdad?, sobre todo después de una carta pública que dirigía al presidente por los exabruptos que está acostumbrado. La nueva relación en realidad la tendrá que tener la presidenta, porque el partido político que obtiene ese resultado electoral de ganar las elecciones o más votos en la elección presidencial, esa es la regla del 208 de la Constitución, es precisamente quien va a proponer al magistrado presidente con esa lógica, porque la presidenta es la representante legal del Tribunal Supremo Electoral y es la que debe tener la relación directa, si quiere, con CAPRES o con el nuevo gobierno. Desde allí dependerá de la habilidad de la nueva presidenta, ¿verdad?, y los propuestos por el partido político Gana, que llevó al candidato presidente, a tener esa relación con el ministro de Hacienda, es decir, va a tener el número directo, ¿verdad? A mí no me contestaba a veces el ministro de Hacienda, ¿verdad?, sobre todo después de junio, pero entiendo que a ella le va a contestar y se debe reunir y va a gestionar los presupuestos. Si no lo hace, estaríamos en problemas. Y si siguen reduciendo los presupuestos, vamos a seguir en problemas. Entonces, una propuesta de reforma, y ahí vienen los check and balance del control de la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa tendrá que aprobar esos presupuestos que nos den un anticipo, ¿verdad?, por lo menos en el año preelectoral, para poder instalar, por ejemplo, no solo el tema en el voto desde el exterior, usted necesita instalar, debido a las complejidades que va a tener esta elección 2021, un CNPRE, que es un Centro Nacional de Procesamiento de Resultados. Instalarlo no 3 meses antes de la elección, sino que instalarlo por lo menos un año antes de la elección y hacer las pruebas respectivas de la transmisión, de la totalización, de la divulgación de resultados, para no estar haciendo pruebas. Solo tenemos 2 pruebas que se hacen antes de la elección. A lo mejor tengamos que hacer pruebas permanentes y que el sistema esté instalado permanentemente, porque hasta ahora los presupuestos, como llegan tardíamente, ¿qué es lo que hacemos? Venimos a instalar el CNPRE 3 meses antes, ¿ya? Entonces, si usted lo instala o deja eso permanentemente en un pabellón de la Feria Internacional, ¿verdad?, ese tema se resolvería. Probamos los software y probamos a lo mejor los escáneres. No sabemos si van a seguir utilizando el sistema, ¿verdad?, donado por Corea, que es el que ha funcionado y que tuvimos unas elecciones exitosas, gracias a una cooperación internacional que promovimos desde la presidencia y se avaló también por el organismo colegiado. Otro de los aspectos que es relevante es cómo el Tribunal Supremo Electoral puede seguir indagando, investigando y exponiendo, es decir, que se conozca a nivel público, o sea, de conocimiento de los ciudadanos y ciudadanas, el financiamiento de los partidos políticos. Le consulto esto, magistrado, porque se lo he preguntado a 2 magistrados. Ayer al ex magistrado Argüello Telles, también al ex magistrado Miguel Ángel Cardoso. Ahora aprovecho y le consulto a usted. ¿Por qué no es tan rápida la publicación de los financistas de los partidos políticos en el sitio del tribunal? Hasta el momento, creo que entiendo, tienen datos 2015-2016, pero falta 17 y 2018. ¿Qué pasa que esa información no se recibe o no se conoce, no se publica con tanta celeridad? Bueno, yo creo que hemos avanzado en ese tema de la fiscalización del financiamiento de los partidos políticos. Acuérdese que la ley de partidos políticos nuestra es de 2013. La vez pasada traíamos a un experto que conozco personalmente, el doctor Flavio Galván, en donde hablábamos un poco de cómo en México, por ejemplo, tanto el Tribunal Electoral como el INE regula el tema del financiamiento de los partidos políticos. Allá se decantaron por un financiamiento público, sí, ¿ya? Y entonces esa sería una discusión que habría que tener acá también. Si es necesario más financiamiento público para los partidos políticos para evitar esas donaciones privadas,
¿ya? O disminuirlas. Si es necesario reformar también el tema de la publicidad, porque la mayoría de dinero se invierte básicamente por el partido para hacer campaña electoral. Entonces, si logramos también financiar la campaña electoral de los partidos políticos de manera equilibrada, de manera equitativa, de tal suerte que no el que tenga más dinero pueda pagar los espacios en los medios de comunicación, sino que sea el tribunal quien regule esa materia, igual que las franjas de publicidad en la televisión nacional, algo así como hace el INE, algo así como hace España y otros países también de la región latinoamericana. Así es de que ese tema, como le digo, es bien complejo porque tiene que ver también con la información que nos dan los partidos políticos y cuánto se tarden ellos para enviárnosla. La ley les da 3 meses, ¿verdad?, para poder mandarle en cada ejercicio fiscal. Es decir, que en el mes de marzo nosotros de cada año tenemos esa información y la comenzamos a procesar. ¿Cuál ha sido la debilidad y a lo mejor por qué sucede lo que usted está planteando? Porque nosotros hemos pedido el presupuesto para la unidad de fiscalización de los partidos políticos, pero ese presupuesto también no ha sido asignado por el Ministerio de Hacienda, ¿ya? Entonces hemos pedido alrededor de $500,000 para poder constituir esa unidad, ese equipo disciplinario. Entonces tenemos un equipo multidisciplinario, abogados, contadores, auditores, que son prestados de diferentes unidades del tribunal. Entonces requerimos que ese presupuesto sea asignado para constituir esa unidad, que además dependa del organismo colegiado y no de una contraloría que ya está creada en el Tribunal Supremo Electoral, algo así como una fiscalización especializada. Así es de que yo creo que el dato que usted menciona obedece a eso, pero sí hemos avanzado enormemente, porque le contaba la experiencia de México. México, después de que nosotros firmamos los acuerdos de paz en el 92, en el 93 ellos ya tenían una ley de partidos políticos y fiscalización de partidos políticos, del financiamiento, y nosotros la venimos a tener hasta el 2013. Imagínense cuánto nos llevan los países, y sin embargo hemos avanzado. Los partidos han reportado, ¿verdad?, los datos financieros, tanto de la deuda política como de la deuda privada, o sea, del financiamiento privado. Tenemos datos, hemos hecho audiencias también, y ve allí la independencia también de los magistrados y de su servidor. Hemos multado a todos los partidos políticos. ¿Sabe cuánto fue el monto por el cual multamos a los partidos políticos? Y porque estaban muy molestos también con nosotros. Menos mal el día de ayer creo que se les olvidó, porque tuvimos varios votos de todos los partidos políticos. Más de $83,000 en multas repartidas entre todos los partidos políticos. ¿Y ya están pagadas esas multas? Están pagadas, Okay. están pagadas. Hay un asunto aquí que quiero aprovechar porque estamos finalizando la entrevista, pero ¿cuáles son los principales escollos o situaciones que debe enfrentar el organismo colegiado para llevar de manera efectiva el desarrollo de las elecciones 2021? Lo pienso por las listas abiertas y lo que implica esa sistematización. En el 2015, bueno, lo que ya sabemos que ocurrió en el contexto que se dio, del 2018, el tema del famoso script y todas estas cosas, pero en el 2021 el reto es para evitarse este tipo de situaciones y se garantice la información, claro, con el tiempo que esto requiera por la complejidad del conteo mismo. ¿Cuáles son estos escollos o estas situaciones que debe mejorar el organismo colegiado, magistrado? Bueno, definitivamente yo he planteado desde el 2015 la simplificación del sistema de conteo del voto cruzado. ¿Qué significa simplificar? Pero teóricamente simplificar algo que ya es complejo es bien difícil, algo así como que sería una utopía, pero podemos buscar metodologías que nos ayuden a contar mejor los votos en las mesas, ¿verdad? Porque el gran problema lo tiene usted en las mesas. Por eso cuando decían que había que agregar tecnología en mesa, yo decía, bueno, ¿y cómo hacemos para que los seres humanos de carne y hueso, que son los que van a contar ese día, que solo el que no ha organizado, de repente yo escucho críticas a veces de las más irracionales, pues, de desconocimiento casi total, y son para tirarse al piso a morirse de la risa, pues de algunas, incluso provenientes de algunos opinólogos y gente que nunca ha organizado ni siquiera un concurso, si quiere, de elección de su candidato del aula, de clase, y se atreven a opinar sobre este punto. Entonces, en todo caso yo me divierto. El sistema es complejo y es innegable, y el problema es que no tenemos un mecanismo de comparación con otra realidad electoral, ¿verdad? Porque Honduras tiene una realidad diferente de aplicación del voto cruzado y sus propios desastres, si ustedes se fijan.
y problemas de legitimidad que no los tenemos nosotros. Guatemala tiene sus complejidades por quererse meter en el voto también preferente. Ojo en eso, están queriendo meterse, asesorados por algunos de acá. ¿Sí? ¿Quiénes serán? omito nombres, ¿verdad? De que quieren meterse en el invento. Ya tienen sus problemas concretos. Ecuador, ¿verdad?, tiene sus problemas. Y antes de llegar nosotros al 2015, la experiencia que no conoció la anterior sala, ¿sabe qué es lo que sucedió? Las mesas de votación, por eso estaba alarmado con la experiencia del voto cruzado acá, y que en Ecuador es más fácil, ya tenían años de llevarlo a cabo, dieron tiempo para llevarlo a cabo. Las mesas de votación, los integrantes de las mesas, esos ciudadanos de carne y hueso que cuentan votos, ¿va?, el día y la noche, abandonaron las actas, oiga bien, en las mesas y las papeletas, y se las dejaron ahí para que las contara el Tribunal Supremo Electoral. Esa fue la crisis que antecedió al 2015, que ya se había dado en Ecuador por implementar el voto cruzado. Entonces, ¿qué podemos hacer para simplificar algo que es complejo? Hay diferentes maneras y todos hablan de agregar tecnología, pero agregar tecnología implica, y lo intentamos, ¿verdad?, muchos millones de dólares que nos recortó el ministro de Hacienda. ¿Qué implicaría? Nosotros propusimos a la Asamblea Legislativa un escáner cuenta papeletas. Ojo en eso. El escáner de una sola vez, ¿verdad? Usted pasaba la papeleta dentro de ese escáner, así como pasamos las actas, y el escáner de una sola vez despedazaba el acta en todas las partes. Contaba votos enteros, votos por bandera, le contaba las preferencias de las planillas presentadas por cada partido, de las listas, y le contaba además el voto fraccionado, ¿sí? Y después le totalizaba esos resultados y usted le apretaba un botón y le enviaba por internet ya los resultados totalizados. Al mismo tiempo le imprimía el acta para que la mesa dijera si estaba de acuerdo o no con esos datos, y si no, volviera a contar las papeletas. Eso nos abreviaba, pero eso valía alrededor de $3,000 cada escáner, y tenía el inconveniente del tamaño de nuestra papeleta, o sea que no es tan fácil, ¿verdad? Eso no resolvería el problema, ¿va? Pero el problema es, ¿usted va a confiar en esa máquina que le va a sacar todos los datos, ¿verdad?, ¿sí?, en la mesa? Quiero darle las gracias por haberme acompañado, magistrado Olivo. El tiempo se me ha agotado, pero la invitación está hecha. Debemos de continuar y seguir platicando sobre los temas de las reformas electorales. Quedamos y lo dejamos ahí sobre la mesa para la próxima oportunidad, discutirnos el tema de las atribuciones jurisdiccionales y administrativas del Tribunal Supremo Electoral y el trabajo con la Comisión de Asuntos Electorales de la Asamblea Legislativa. Gracias por haber estado con nosotros, magistrado Olivo. Gracias a usted por invitarme también. Muy amable, gracias por haber estado con nosotros. Permítanos una pausa, continuamos con más.